Capítulo 3. Resultados e interpretación de las pruebas. El objetivo de este estudio es generar un práctico mapa de los campos de energía de la conciencia para delinear el rango y la geografía general de un área inexplorada de la investigación humana, con el fin de facilitar la comprensión del lector. Las designaciones numéricas logradas para los diversos campos energéticos se redondearon a cifras comparativas. Cuando observamos el mapa de la conciencia, en la siguiente página, es evidente que los niveles calibrados se correlacionan con procesos específicos de la conciencia, emociones, percepciones o actitudes, puntos de vista y creencias espirituales. Si el espacio lo permitiera, el cuadro podría extenderse hasta incluir todas las áreas de la conducta humana. De principio a fin, todas las investigaciones fueron corroboradas mutuamente. Cuando más detallada y extensa era la investigación, mayor era su corroboración. El punto de respuesta crítico en la escala de conciencia calibra en el nivel 200, el cual es el nivel asociado con el coraje. Todas las actitudes, pensamientos, sentimientos, asociaciones, entidades o figuras históricas por debajo de este nivel de calibración hacen que una persona se debilite. Todas las actitudes, pensamientos, sentimientos, asociaciones, entidades o figuras históricas por encima de este nivel de calibración hacen que una persona se fortaleza. Este es el punto de equilibrio entre los atractores débiles y fuertes, y entre la influencia negativa y positiva, y entre la verdad y la falsedad. A los niveles por debajo de 200, el impulso primario es la supervivencia personal, aunque en la parte más baja de la escala, la zona de la desesperación y la depresión, hasta esta motivación está ausente. Los niveles del miedo y la ira están caracterizados por los impulsos egocéntricos que emergen de esta urgencia por la supervivencia personal. En el nivel del orgullo, el móvil de la supervivencia puede expandirse para abarcar también la subsistencia de los demás. A medida que se cruza el límite entre la influencia negativa y la positiva en el coraje, el bienestar de los demás se torna cada vez más importante. En el nivel 500, la felicidad de los demás emerge como la fuerza motivadora esencial. Los altos 500S están caracterizados por el interés en la conciencia espiritual tanto en uno mismo como en los demás, y por los 600S, el bien de la humanidad y la búsqueda de la iluminación. De 700 a 1000, la vida se dedica a la salvación de la humanidad. Discusión. Las reflexiones sobre este mapa pueden originar una profunda expansión de nuestra empatía por la vida en una variedad de expresiones. Si examinamos qué son generalmente las actitudes emocionales menos virtuosas, las que mantenemos, comprendemos que estas no son esencialmente ni buenas ni malas. Los juicios morales son apenas una función del punto de vista de donde ellos proceden. Vemos, por ejemplo, que una persona en sufrimiento, que calibra en el nivel de energía de 75, lograría una mejor condición si se elevara ira, la cual calibra en 150. La ira en sí, sin embargo, es una emoción destructiva, sigue siendo un bajo estado de conciencia, pero como lo ha demostrado la historia, la apatía puede aprisionar subculturas enteras y también individuos. Si los desesperanzados pueden llegar a desear algo mejor, deseo a 125, y luego usar la energía de la ira a 150 para desarrollar el orgullo a 175, podrían ser capaces de dar el paso hacia el coraje, el cual calibra en 200, y proceder a mejorar sus condiciones individuales o colectivas. De forma inversa, la persona que ha alcanzado un estado habitual de amor incondicional, encontrará inaceptable cualquier experiencia menor. Al ir avanzando en la evolución de la conciencia individual, el proceso comienza a perpetuarse y a corregirse a sí mismo para que la autosuperación se convierta en una forma de vida. Este fenómeno puede observarse comúnmente en los miembros de los grupos que siguen los 12 pasos.
quienes constantemente trabajan para superar actitudes negativas tales como la lástima por sí mismo y la intolerancia. Incluso, las personas que están más abajo en la escala de la conciencia podrían encontrar estas mismas actitudes aceptables, y podrían defenderlas honestamente. A través de la historia, todas las grandes religiones y disciplinas espirituales han desarrollado técnicas para ascender a través de estos niveles de conciencia. La mayoría insinúa o declaran específicamente que ascender esta escalera es una ardua labor, y que el éxito depende de tener un maestro, o por lo menos enseñanzas, que le ofrezca instrucciones específicas e inspiración al aspirante, quien podría, de otra manera, desesperarse sobre su incapacidad de lograr las metas sin ayuda. Tenemos la esperanza de que nuestro mapa ayudará a la humanidad en su desempeño por alcanzar esta meta. El efecto epistemológico de la consciencia de este esquema es sutil, pero puede llegar muy lejos. Las implicaciones de estos descubrimientos tienen aplicaciones pragmáticas en los deportes, la medicina, la psiquiatría, la psicología, las relaciones personales y la búsqueda general de la felicidad. La contemplación del mapa de la conciencia puede, por ejemplo, transformar la comprensión personal de la causalidad. Al evolucionar la percepción misma con los niveles propios de la conciencia, se torna aparente que lo que el mundo llama el dominio de las causas, es de hecho el dominio de los efectos. Al tomar responsabilidad por las consecuencias de sus propias percepciones, el observador puede trascender el papel de víctima hacia la comprensión de que nada externo tiene poder sobre uno. No son los eventos de la vida, sino la forma como uno reacciona ante ellos lo que determina si tales eventos tienen un efecto positivo o negativo en la vida de uno, si deben ser experimentados como una oportunidad o como estresantes. El estrés psicológico es el efecto neto de una condición que estás resistiendo o de la que estás deseando escapar, pero esta condición no tiene ningún poder en sí misma o por sí misma. Nada tiene el poder de crear estrés. La música alta que eleva la presión arterial de una persona puede ser una fuente de deleite para otra. Un divorcio puede ser traumático si no es deseado, o una liberación si es deseado. El mapa de la conciencia también lanza una nueva luz sobre el progreso de la historia. La distinción entre la fuerza y el poder es de suma importancia para el propósito de este estudio. Podemos, por ejemplo, investigar una época histórica, tal como el fin del colonialismo británico en la India. Si calibramos la posición del Imperio Británico en esa época, que era de interés propio y explotación, encontraremos que estuvo muy por debajo del nivel crítico de 200 en la escala de conciencia. La motivación de Mahatma Gandhi, calibrado en 700, estaba muy cerca de la cima del rango de la conciencia normal humana. Gandhi ganó en su esfuerzo debido a que su posición tenía gran poder. El Imperio Británico, calibrado en 175, representaba la fuerza, y, cuando la fuerza se encuentra con el poder, la fuerza es con el tiempo derrotada. Podemos observar cómo a través de la historia, la sociedad ha intentado tratar los problemas sociales por medio de la acción legislativa, la guerra, la manipulación comercial, las leyes y las prohibiciones, todas las manifestaciones de la fuerza, solamente para ver cómo esos problemas persisten o recurren a pesar del tratamiento. Aunque los gobiernos o los individuos procedan de posiciones de fuerza miopes, para el observador sensible, se vuelve obvio con el tiempo que las condiciones del conflicto social no desaparecerán hasta que su origen subyacente haya sido expuesto y sanado. La diferencia entre tratar y sanar está en que en el primero, el contexto sigue siendo el mismo, mientras que en el segundo,
La respuesta clínica es evocada por un cambio de contexto de manera que cause la eliminación absoluta de la causa en lugar de la mera recuperación de los síntomas. Una cosa es prescribir una medicina para la hipertensión y otra muy distinta es expandir el contexto de vida del paciente para que deje de estar enojado y represivo. La empatía derivada de la contemplación de este mapa de conciencia, esperemos con optimismo que sea un pequeño paso hacia la alegría. La clave de la alegría es la amabilidad incondicional hacia toda la vida, incluyendo la propia de uno, a lo cual nos referimos como compasión uno. Sin compasión, los esfuerzos humanos logran poca o ninguna significación. Podemos generalizar en el contexto social mayor de las terapias individuales, en donde los pacientes no pueden curarse verdaderamente o sanarse fundamentalmente hasta que invoquen el poder de la compasión para sí mismos y para los otros. En ese punto, el sanado puede convertirse en sanador. Capítulo 4. Niveles de la conciencia humana. A través de los años que duró este estudio, millones de calibraciones definieron fielmente un rango de valores correspondientes a un grupo de actitudes y emociones reconocidas y localizadas según los campos atractores específicos de energía, así como los campos electromagnéticos, atraen al hierro. Hemos adaptado la siguiente clasificación de estos campos energéticos de manera que sea fácilmente comprensible, así como clínica y subjetivamente exacta. Es muy importante recordar que las cifras de calibración no representan una progresión aritmética, sino logarítmica. Por consiguiente, el nivel 300 no es el doble de la amplitud de 150, es 10 a la 300, a potencia, 10 elevado a 300. Por lo tanto, un incremento de hasta unos pocos puntos representa un gran avance en poder. La tasa de incremento en el poder al ir subiendo en la escala es enorme. Las formas en que los distintos niveles de la conciencia humana se expresan son profundas y distantes. Sus efectos son a la vez ordinarios y sutiles. Todos los niveles por debajo de 200 destruyen a la larga la vida tanto en el individuo como en la sociedad. En contraste, todos los niveles sobre 200 son expresiones constructivas de poder. El nivel decisivo de 200 es el fulcro que divide las áreas generales de la fuerza, o falsedad, del poder, o verdad. Describir lo emocional se correlaciona con los campos de energía de la conciencia, pues tenga en cuenta que raramente se manifiestan como estados puros en un individuo. Una persona puede operar en un nivel en un área determinada de la vida y en otro nivel completamente distinto en otra área. El nivel global de conciencia de un individuo es la suma de los efectos totales de estos niveles diversos. Nivel de energía 20. Vergüenza. El nivel de vergüenza está peligrosamente cercano a la muerte, a la cual se puede optar debido a la vergüenza, como un suicidio de la conciencia o más sutilmente elegida ante la frustración de tomar medidas para prolongar la vida, un suicidio pasivo. La muerte debido a accidentes evitables es común en estos casos. Todos tenemos algún tipo de conciencia sobre el dolor de caer en desgracia, ser desprestigiados, o sentirnos como un ente sin vida. En la vergüenza, apagamos nuestros cerebros y nos escabullimos, deseando que fuésemos invisibles. El destierro es un compañero tradicional de la vergüenza y en las sociedades primitivas, de las cuales todos somos originarios, el destierro es equivalente a la muerte. Las experiencias tempranas de la vida que conducen a la vergüenza, tales como el abuso sexual, tergiversan la personalidad durante toda una vida, a menos que se trate el tema por medio de la terapia. La vergüenza, tal como lo determinó Freud, produce neurosis, destruye la salud emocional y psicológica, y, como consecuencia, baja la autoestima, dejándolo a uno propenso al desarrollo de enfermedades físicas. La personalidad con tendencia a la vergüenza es tímida, retraída e introvertida. La vergüenza se usa también como una herramienta de crueldad,
y sus víctimas se vuelven crueles a su vez. Los niños avergonzados son brutales con los animales y con los demás. La conducta de las personas cuya conciencia está en los 20 es peligrosa. Tienden a las alucinaciones de tipo acusatorio, así como a la paranoia. Algunos son psicóticos, o cometen crímenes estrafalarios. Algunos individuos tendentes a la vergüenza, se compensan con el perfeccionismo y la rigidez, y a menudo son dirigidos e intolerantes. Algunos ejemplos notorios, son los extremistas morales que forman grupos de vigilancia, proyectando su propia vergüenza en los demás, y luego sienten que pueden atacar o matar justificadamente. Los asesinos en serie a menudo actúan por moralismo sexual, con la justificación de castigar a las mujeres malas. Al rebajar el nivel completo de la personalidad, la vergüenza resulta en una vulnerabilidad ante otras emociones negativas, y por lo tanto, produce orgullo falso, ira y culpa. Nivel de energía 30. Culpa. La culpa, usada comúnmente en nuestra sociedad para manipular y castigar, se manifiesta por sí misma en una variedad de expresiones tales como el remordimiento, la recriminación, el masoquismo y toda la gama existente de complejos de víctima. La culpa inconsciente resulta en enfermedades psicosomáticas, tendencia a los accidentes y conductas suicidas. Muchas personas luchan con la culpa durante toda su vida, mientras que otros tratan desesperadamente de evadirla negándola del todo amoralmente. Dominar la culpa conlleva una preocupación por el pecado, una actitud emocional implacable, frecuentemente explotada por los demagogos religiosos, los cuales usan la coerción y el control. Tales mercaderes del pecado y la salvación, obsesionados con el castigo, probablemente actúan según su propia culpa, o proyectándola a los demás. Las subculturas que exponen la aberración de la autoflagelación a menudo manifiestan otras formas endémicas de crueldad, tales como la matanza ritual de animales o humanos en público. La culpa provoca rabia y el aniquilamiento frecuente es su expresión. La pena capital es un ejemplo de la manera en que el asesino condenado a muerte complace a una población acosada por la culpa. Nuestra implacable sociedad estadounidense, por ejemplo, vilipendia a sus víctimas en la prensa, y asigna castigos que jamás han podido demostrar un valor disuasivo o correctivo. Nivel de energía 50. Apatía. Este nivel es caracterizado por la pobreza, el desespero y la desesperanza. El mundo y el futuro se ven sombríos. La vida es patética. La apatía es un estado de desamparo. Sus víctimas, menesterosas en todas sus formas, carecen no solo de recursos, sino además de la energía para aprovechar lo que está a su disposición, a menos que la energía externa sea suministrada por personas dedicadas a su cuidado. La apatía puede redundar en la muerte por suicidio pasivo. Sin la voluntad de vivir, los desesperanzados permanecen inexpresivos, con la mirada vacía, sin reacción a los estímulos, hasta que sus ojos dejan hasta de mirar, y no les queda suficiente energía para tragar los alimentos ofrecidos. Este es el nivel de los sin hogar y de los parias de la sociedad. También es la fatalidad de muchas personas mayores y otros que terminan aislados por enfermedades crónicas o progresivas. Los apáticos son dependientes. Las personas que sufren de apatía son pesadas, son consideradas una carga para aquellos que los rodean. Muy a menudo, la sociedad carece de la motivación suficiente para ser de alguna ayuda real a las culturas y los individuos en este nivel, ya que son vistos como consumidores de recursos. Este es el nivel de las calles de Calcuta, donde solamente una santidad, tal como la de Madre Teresa y sus seguidores, se atreven a pisar. La apatía es el nivel del abandono de la esperanza, y unos pocos realmente tienen el coraje de mirarla cara a cara. Nivel de energía 75. Sufrimiento. Este es el nivel de tristeza, pérdida y dependencia. La mayoría de nosotros lo hemos experimentado por algún periodo de tiempo,
Pero aquellos que permanecen en ese nivel, viven una vida de lamentos y depresión constante. Este es el nivel del duelo, el luto y remordimiento crónico por el pasado. Es también el nivel de los perdedores habituales y el de los jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida, a menudo perdiendo trabajos, amigos, familia y oportunidades, así como dinero y salud. Grandes pérdidas precoces en la vida pueden convertirlo más tarde en una persona vulnerable a la aceptación pasiva del sufrimiento, como si la congoja fuera el precio de la vida. En el sufrimiento, uno ve tristeza por todas partes, en los niños pequeños, en la vida misma. Este nivel polariza toda la visión de la existencia. Parte del síndrome del sufrimiento es la noción de que lo que se ha perdido, o lo que eso simbolizaba, es irreemplazable. Hay una generalización en este sentido, de manera que se cree que la pérdida de un ser amado equivale a la pérdida del amor mismo. En este nivel, un tipo de pérdida emocional de esta categoría puede desencadenar una depresión seria o hasta la muerte. Aunque el sufrimiento es el cementerio de la vida, por lo menos tiene más energía que la apatía. Por lo tanto, cuando un paciente apático traumatizado comienza a llorar, sabemos que se está mejorando. Una vez que empieza a llorar, comerá de nuevo. Nivel de energía 100. Miedo en el nivel 100, hay más energía vital disponible, pues el temor al peligro es realmente saludable. El miedo maneja a la mayoría en este mundo, provocando infinitas actividades, el temor a los enemigos, a la vejez o a la muerte, al rechazo y una multitud de temores sociales, son los motivadores básicos de la mayoría de las personas. Desde el punto de vista de este nivel, el mundo luce peligroso, lleno de trampas y amenazas. El temor es la herramienta oficial favorita de control de las agencias totalitarias opresoras y regímenes, y la inseguridad es el comercio de valores de los más grandes manipuladores del mercado. Los medios de comunicación y la publicidad juegan con el temor para incrementar sus ventas. La proliferación de miedos es tan ilimitada como la imaginación humana. Una vez que el temor es el enfoque personal, los infinitos y temibles eventos del mundo lo alimentan. El temor se vuelve obsesivo y puede tomar crónicamente altos de estrés. El pensamiento temeroso puede convertirse en paranoia o generar estructuras neuróticas defensivas y, como es contagioso, llegar a ser una tendencia social. El temor limita el crecimiento de la personalidad y lleva a la inhibición, puesto que se requiere de energía para sobreponer el temor. Los oprimidos son incapaces de llegar a niveles más altos sin ayuda. Por lo tanto, los temerosos buscan líderes fuertes que aparenten haber conquistado sus propios miedos para sacarlos de su esclavitud. Nivel de energía 125. Deseo en este nivel, todavía se encuentra disponible más energía. El deseo motiva vastas áreas de la actividad humana, incluyendo la economía. Los publicistas juegan con nuestros deseos para programarnos con necesidades ligadas a nuestros impulsos instintivos. El deseo nos lleva a gastar grandes esfuerzos para lograr u obtener recompensas. El deseo de dinero, prestigio o poder rige las vidas de muchos que han logrado sobreponer el miedo como su motivación predominante en la vida. El deseo es también el nivel de las adicciones, en donde los anhelos son más importantes que la vida misma. La víctima del deseo puede estar realmente inconsciente de la base de sus motivos. Algunas personas se vuelven adictas al deseo de atención y alejan a los demás con sus demandas constantes. El deseo por la aprobación sexual ha producido una industria completa de cosméticos y ropa de moda. El deseo tiene que ver con la acumulación y con la ambición, pero el deseo es insaciable porque es un campo progresivo de energía, de manera que la satisfacción de un deseo es simplemente reemplazado por el deseo insatisfecho de algo más. Los multimillonarios están siempre obsesionados con la adquisición de más y más dinero. El deseo, obviamente,
es un estado más alto que la apatía o el sufrimiento. Con el fin de obtener, usted tiene primero que tener la energía de desear. La televisión ha tenido una gran influencia en muchos pueblos oprimidos, porque inculca deseos y energiza sus ansias hasta el punto de que logran sacarlos de la apatía y comienzan a buscar una mejor vida. El anhelar algo puede iniciar al pueblo en el camino al éxito. El deseo puede, por lo tanto, convertirse en un trampolín para lograr niveles más altos de conciencia. Nivel de energía 150. Ira. Aunque la ira puede conducir al homicidio y a la guerra, como nivel de energía, está mucho más lejos de la muerte que los otros niveles que están por debajo de este. La ira puede ser de acción constructiva o destructiva. Cuando las personas se alejan de la apatía y del sufrimiento para sobreponer el temor como forma de vida, empiezan a anhelar. El deseo los lleva a la frustración, la cual a su vez los lleva hacia la ira. De esa manera, la ira puede servir como punto de apoyo al oprimido, quien es eventualmente catapultado hacia la libertad. La ira debido a la injusticia social, la victimización y la desigualdad han creado movimientos que han originado grandes cambios en la estructura de la sociedad. Pero la ira se expresa la mayoría de las veces como resentimiento y venganza y es, por lo tanto, volátil y peligrosa. La ira, como un estilo de vida, es ejemplificada por las personas irritables y explosivas que son demasiado sensibles, y se vuelven recolectores de injusticias, pendencieros, beligerantes o contenciosos. Como la ira surge de los anhelos frustrados, se basa en el campo de energía que está por debajo de esta. La frustración resulta al exagerar la importancia de los deseos. La persona enojada puede llegar a la rabia, justo como un niño frustrado. La ira puede llevar fácilmente al odio, el cual tiene un efecto erosivo en todas las áreas de la vida de una persona. Nivel de energía 175. Orgullo. El orgullo calibrado a 175. Tiene suficiente energía como para regir el cuerpo de marina de los Estados Unidos. Es el nivel al que aspira la mayoría de nuestra especie hoy en día. En contraste con los campos de energía más bajos, las personas se sienten positivas al alcanzar este nivel de conciencia. Este aumento de la autoestima es un bálsamo para todo el dolor experimentado en los niveles más bajos de conciencia. El orgullo luce bien y lo sabe. Se pavonea en la procesión de la vida. El orgullo está muy lejos de la vergüenza, la culpa y el temor para salir, por ejemplo, del desespero por huir de un barrio marginado para llegar a ser un soldado de la Marina, lo cual es un gran salto. El orgullo generalmente tiene una buena reputación y la sociedad lo estimula, aunque, como vemos en el cuadro de los niveles de conciencia, es lo suficientemente negativo como para permanecer por debajo del nivel crítico de 200. Por eso es que el orgullo se siente bien solamente en contraste con los niveles más bajos. El problema, tal como lo vemos, es que el orgullo antecede la caída. El orgullo es defensivo y vulnerable porque depende de condiciones externas, lo cual a su vez puede revertirnos repentinamente a niveles más bajos. El ego inflado es vulnerable al ataque. El orgullo permanece débil porque puede ser derribado de su pedestal y llevado de regreso a la vergüenza, el cual es el combustible que enciende el miedo a la pérdida del orgullo. El orgullo es disgregador y origina el fraccionalismo y las consecuencias son muy costosas. El hombre habitualmente muere por orgullo. Los ejércitos todavía se aniquilan unos a otros por ese aspecto del orgullo llamado nacionalismo. Las guerras religiosas, el terrorismo político y el fanatismo, la terrible historia del Medio Oriente y la Europa Central, son todos el precio del orgullo, por el cual paga toda la sociedad. El inconveniente del orgullo, por tanto, es la arrogancia y la negación. Estas características bloquean el crecimiento. En el orgullo, es imposible recuperarse de las adicciones porque se niegan los problemas emocionales o defectos del carácter. Todo el problema de la negación radica en el orgullo. Por eso,
El orgullo es un bloqueo muy grande en la adquisición del verdadero poder que desplaza al orgullo con verdadera altura y prestigio. Nivel de energía, coraje. En el nivel 200, comienza a aparecer el poder. Cuando probamos los sujetos con todos los niveles de energía por debajo de 200, encontramos, como puede verificarse fácilmente, que el resultado es la debilidad. Todas las apoyan la vida por encima de 200. Esta es la línea crítica que distingue las influencias positivas de las negativas de la vida. En el nivel de coraje, sucede la consecución del verdadero poder. Por lo tanto, también es el nivel del empoderamiento. Esta es la zona de exploración, logros, fortalezas de ánimos y determinación. En los niveles más bajos, el mundo es visto como desesperado, triste, temible, frustrante, pero en el nivel del coraje, la vida se ve como algo emocionante, provocativa y estimulante. El coraje implica la voluntad de intentar nuevas cosas y lidiar con los cambios y los retos de la vida. En este nivel de empoderamiento, uno es capaz de afrontar la vida y aprovechar las oportunidades que ésta nos brinda. A 200, por ejemplo, está disponible la energía para aprender un nuevo trabajo. El crecimiento y la educación son metas accesibles. Existe la capacidad de enfrentar los miedos o los defectos del carácter y de crecer a pesar de ellos. La ansiedad no nos inhabilita en nuestro empeño como lo harían otros estados más bajos de la evolución. Los obstáculos que vencen a las personas cuya conciencia está por debajo de 200 actúan como estimulantes para aquellos que han evolucionado en el primer nivel de verdadero poder. Las personas en este nivel le devuelven al mundo tanta energía como toman. En los niveles más bajos, las poblaciones, así como los individuos, agotan la energía de la sociedad sin reciprocidad. Como los logros resultan en respuestas positivas, la gratificación y la estima propias se afianzan progresivamente. Ahí es cuando la productividad comienza. El nivel de conciencia colectivo de la humanidad permaneció en 190 por muchos siglos, y curiosamente, tan solo en la última década, saltó a su nivel actual de 204. Nivel de energía 250. Neutralidad. La energía se vuelve muy positiva mientras llegamos al nivel denominado neutral, ya que se resume en la liberación del posicionamiento que caracteriza los niveles más bajos. Bajo 250, la conciencia tiende a ver dicotomías y tomas posiciones rígidas, un impedimento en un mundo que es complejo y multifacético en lugar de blanco y negro. Tomar tales posiciones crea polarización, la cual a su vez crea oposición y división. Como en las artes marciales, una posición rígida se vuelve un punto de vulnerabilidad. Aquello que no se dobla está predispuesta a romperse, sobreponiéndose a las barreras o a las oposiciones que disipan las energías propias. La condición neutra permite la consideración flexible, no crítica, y realista de los problemas. Ser neutral significa estar relativamente no apegado de los resultados. No obtener las cosas a nuestra manera significa que ya no se experimenta con derrota, espanto o frustración. En el nivel neutro, una persona puede decir: bueno, si no me sale este trabajo, me saldrá otro. Este es el comienzo de la confianza interior. Al sentir el propio poder, uno no es fácilmente intimido, uno no está impulsado a probar nada. Las expectativas de la vida, con sus altas y bajas, estarán básicamente bien si uno puede andar con matones y encajar los golpes, que es una actitud típica del nivel 250. Las personas de la neutralidad tienen un sentido de bienestar. La marca de este nivel es la capacidad confiada de vivir en el mundo. Este es por experiencia un nivel de seguridad. Las personas en este nivel son llevaderas, seguras, y es fácil asociarse con ellas porque no están interesadas en el conflicto.
la competencia o la culpa. Son confortables y básicamente imperturbables emocionalmente. Esta actitud no es crítica y no conlleva la necesidad de controlar la conducta de otras personas. Correspondientemente, debido al valor que le dan a la libertad, las personas neutras son difíciles de controlar. Nivel de energía 310. Voluntad. Este nivel muy positivo de energía positivo puede verse como portal a los niveles más elevados. Por ejemplo, en el nivel neutro, el trabajo se hace de forma adecuada, pero en el nivel de la voluntad, el trabajo se hace bien y es común lograr el éxito en todas las obligaciones. Aquí el crecimiento es rápido. Estas son las personas seleccionadas para los ascensos. La voluntad implica que uno supere la resistencia interna a la vida y que se comprometa con la participación. Bajo el nivel de calibración de 200, las personas tienden a ser de mente cerrada, pero al nivel de 310, ocurre una gran apertura. En este nivel, las personas son genuinamente amistosas, y el éxito social y económico parece seguirlos automáticamente. Los voluntarios no se dejan atormentar por el desempleo. Ellos trabajan en cualquier labor cuando tienen que hacerlo, crean una carrera, o se autoemplean. No se sienten rebajados por realizar trabajos de servicio o por tener que empezar desde abajo. Son útiles a los demás y contribuyen al bienestar de la sociedad. También están dispuestos a encarar los asuntos internos y no tienen grandes bloqueos de aprendizaje. En este nivel, la autoestima es alta y está reforzada por la respuesta positiva de la sociedad en forma de reconocimiento, apreciación y remuneración. La voluntad es compasiva y sensible a las necesidades de los demás. Las personas voluntarias construyen y contribuyen la sociedad. Con su capacidad para salir adelante en la adversidad y aprender de la experiencia, tienden a autocorregirse. Al abandonar el orgullo, están dispuestos a mirar sus defectos y a aprender de los demás. En el nivel de la voluntad, las personas se vuelven excelentes estudiantes, son fácilmente entrenados y representan una fuente considerable de poder para la sociedad. Nivel de energía 350. Aceptación. En este nivel de conciencia ha tenido lugar una gran transformación, con la comprensión de que uno es a la vez la fuente y el creador de las experiencias propias de la vida. Tomar tal responsabilidad es característico de este grado de evolución, el cual se distingue por la capacidad de vivir en armonía con las fuerzas de la vida. Todas las personas en niveles por debajo de 200 tienden a sentirse impotentes y se ven a sí mismas como víctimas, a merced de la vida. Esto se origina de la creencia de que la fuente de la felicidad personal o la causa de los problemas propios está por ahí fuera. Un salto enorme, recuperar el poder personal, se completa en este nivel, con la realización de que la fuente de la felicidad está dentro de uno mismo. En este estado más evolucionado, nada de lo de ahí afuera tiene la capacidad de hacerlo a uno feliz, y el amor no es algo que se da o se quita por otros, sino que se crea desde el interior. La aceptación no debe ser confundida con la pasividad, la cual es un síntoma de apatía. Esta forma de aceptación permite el compromiso con la vida en nuestros propios términos, sin tratar de hacer que se conformen a una agenda. Hay calma emocional con la aceptación y la percepción se dilata al trascender la negación. Uno ve ahora las cosas sin distorsiones o malos entendidos. El contexto de la experiencia se expande, para que uno sea capaz de tener una visión general. La aceptación tiene que ver esencialmente con el equilibrio, la proporción y la idoneidad. El individuo en el nivel de aceptación no está interesado en determinar lo que es bueno o malo, sino que en su lugar, está dedicado a resolver asuntos y a encontrar la forma de resolver los problemas. Los trabajos duros no les causan incomodidades o desfallecimientos. Las metas a largo plazo son más importantes que las metas a corto plazo.
sobresaliendo la autodisciplina y el dominio. En el nivel de aceptación, no estamos polarizados por conflictos o antagonismos, sino que vemos a las personas con los mismos derechos que nosotros, y honramos la igualdad, mientras que los niveles más bajos se caracterizan por la rigidez, donde la pluralidad social comienza a emerger como una forma de resolver los problemas. Por lo tanto, este nivel está libre de discriminación o intolerancia. Existe la conciencia de que la igualdad no excluye la diversidad. La aceptación incluye en lugar de rechazar. Nivel de energía 400. Razón. La inteligencia y la racionalidad emergen en primer plano cuando se trasciende la emotividad de los niveles más bajos. La razón es capaz de manejar grandes cantidades de datos complejos, tomar decisiones rápidas y correctas, de entender las complejidades de las relaciones, gradaciones y las sutiles diferencias, y la manipulación experta de los símbolos como conceptos abstractos, se torna cada vez más importante. Este es el nivel de la ciencia, la medicina y de la capacidad generalmente incrementada para la conceptualización y la comprensión. El conocimiento y la educación son vistos aquí como un capital. La comprensión y la información son las herramientas principales para la realización personal, la cual es el sello del nivel 400. Este es el nivel de los ganadores de premios Nobel, de los grandes estadistas y de los jueces de la Corte Suprema. Einstein, Freud y muchos otros grandes pensadores de la historia calibran en este nivel. Los autores de los grandes libros del mundo occidental calibran en este nivel. Las fallas de este nivel incluyen el no distinguir claramente las diferencias entre los símbolos y lo que ellos representan, y la confusión entre los mundos subjetivos y objetivo que limita la comprensión de la causalidad. En este nivel, es fácil perder de vista el bosque al ver tan solo los árboles, amartelarse ante conceptos y teorías y terminar perdiendo el punto esencial. Intelectualizar puede convertirse en un fin en sí mismo. La razón se limita en el sentido de que no puede facilitar la capacidad de discernimiento de la esencia del punto crítico de un asunto complejo. La razón no brinda por sí misma una guía de verdad. Produce cantidades masivas de información y documentación, pero adolece de la capacidad de resolver discrepancias en datos y en conclusiones. Todos los argumentos filosóficos suenan convincentes por sí mismos, y aunque la razón es altamente efectiva en un mundo técnico en donde dominan las metodologías de la lógica, la razón, por sí misma, paradójicamente, es el mayor bloqueo para lograr alcanzar mayores niveles de conciencia. Es relativamente poco común trascender este nivel en nuestra sociedad. Solo el 4% de la población mundial. Nivel de energía 500. Amor. En este nivel el amor no se refiere a cómo lo representan los medios de comunicación. A lo que el mundo se refiere por lo general como amor, es una condición emocional intensa, que combina la atracción física, la posesión, el control, la adicción, el erotismo y la novedad. Usualmente es frágil y fluctuante, creciendo y decayendo según las condiciones variadas. Cuando se frustra, esta emoción a menudo revela una ira y dependencia subyacentes que la habían enmascarado. Que el amor puede volverse odio es una percepción común, pero en este caso, en realidad, hablamos de un sentimentalismo adictivo y apego. El odio surge del orgullo, no del amor. Probablemente nunca hubo verdadero amor en tal relación. El nivel 500 está caracterizado por el desarrollo de un amor que es incondicional, inmutable y permanente. No fluctúa pues su fuente es independiente de los factores externos. Amar es un estado del ser. Es la manera de relacionarse con el mundo con compasión, cariño y comprensión. El amor no es intelectual y no procede de la mente. El amor emana del corazón. Tiene la capacidad de animar a los demás y de lograr grandes faenas, ya que su motivación es pura. En este nivel del desarrollo, la capacidad de discernir la esencia se vuelve predominante,
El núcleo de un asunto se vuelve el centro del enfoque. Cuando la razón es superada, surge la capacidad de reconocimiento instantáneo de la totalidad de un problema y una mayor expansión del contexto, especialmente en relación con el tiempo y el proceso. La razón trata solamente con particularidades, mientras que el amor lidia con la totalidad. Esta habilidad, a menudo atribuida a la intuición, es la capacidad de entender de manera instantánea sin recurrir a los procesos secuenciales de símbolos. Este fenómeno, abstracto en apariencia, es de hecho bastante concreto, y se acompaña de una liberación mensurable de endorfinas del cerebro. El amor no toma partido, y por lo tanto es global, elevándose por encima de la separación de los posicionamientos. Es posible entonces ser uno con el otro, porque ya no hay barreras. El amor es por consiguiente inclusivo, y expande progresivamente el sentido del yo interior. El amor se centra en la bondad de la vida y de todas sus expresiones, aumentando las positivas y disolviendo la negatividad, dándole un nuevo contexto, en lugar de atacarla. Este es el nivel de la verdadera felicidad. Pero aunque el mundo está fascinado con el tema del amor, y todas las religiones viables calibran en 500 o más, es interesante notar que solamente el 4% de la población mundial alcanza este nivel de evolución de la conciencia. Solo el 0,4% alcanza el nivel del amor incondicional en el 540. Nivel de energía 540, alegría al volverse el amor más y más incondicional, comienza a ser experimentado como una alegría interior. No se trata de la alegría repentina debido a un giro placentero de eventos, es una compañía constante en todas las actividades. La alegría surge de cada momento de la existencia y no de fuentes externas. 540 es también el nivel de los grupos de autoayuda basados en la sanación y la espiritualidad. Del nivel de 540 en adelante es el dominio de los santos, de los sanadores espirituales, y de los estudiantes espirituales avanzados. Una capacidad de paciencia enorme y la persistencia de una actitud positiva ante la adversidad prolongada son características de este campo de energía. El sello de este estado es la compasión. Las personas que logran este nivel tienen un efecto notable sobre los demás, son capaces de lograr un estado de contemplación prolongado con los ojos abiertos, el cual induce a un estado de amor y paz. En los 500 altos, el mundo que uno ve está iluminado por una belleza exquisita y la perfección de la creación. Todo sucede sin esfuerzo, por sincronía, y el mundo, y todo en él se muestra como una expresión de amor y divinidad. La voluntad individual emerge de la voluntad divinidad. Se siente una presencia cuyo poder facilita los fenómenos fuera de las expectativas convencionales, denominados milagrosos por el observador ordinario. Estos fenómenos representan el poder del campo energético, no el del individuo. El sentido de la responsabilidad de uno mismo hacia los demás en este nivel es de una calidad diferente del mostrado en otros niveles más bajos. Hay un deseo de usar el estado de conciencia personal para el beneficio de la vida misma en lugar de los individuos en particular. Esta capacidad de amar a muchas personas simultáneamente se acompaña del descubrimiento de que mientras más se ama, más puede uno amar. Las experiencias cercanas a la muerte, típicamente transformadoras en su efecto, han permitido frecuentemente que las personas experimenten niveles de energía entre 540 y 600. Nivel de energía 600. Paz. Este campo de energía está asociado con la experiencia designada por términos tales como trascendencia, autorrealización y conciencia de Dios. Es extremadamente raro. Cuando el estado es alcanzado, desaparece la distinción entre sujeto y objeto, y no hay punto de enfoque específico de la percepción. No es extraordinario que los individuos en este nivel se retraigan a sí mismos del mundo, ya que adviene un estado de éxtasis que imposibilita la actividad ordinaria. Algunos se vuelven maestros espirituales,
otros trabajan anónimamente para la mejoría de la humanidad. Unos pocos se convierten en grandes genios en sus campos respectivos y realizan grandes contribuciones a la sociedad. Estas personas son santos y con el tiempo pueden ser oficialmente designados como santos, aunque a este nivel la religión formal es comúnmente trascendida para ser reemplazada por la pura espiritualidad de la cual se origina toda religión. La percepción al nivel de 600 o más ocurre en cámara lenta, suspendida en el tiempo y en el espacio, donde nada es estacionario, todo está vivo y radiante. Aunque este mundo es el mismo que el visto por otros, se ha convertido en un flujo continuo, desarrollándose en una danza evolutiva exquisitamente coordinada en la cual el significado y la fuente son arrolladores. Esta fantástica revelación toma lugar no racionalmente, de manera que hay un gran silencio en la mente, la cual ha dejado de conceptuar. Aquel que presencia y lo que es presenciado toman la misma identidad. El observador se disuelve en el paisaje y se convierte en lo observado. Todo es conectado con todo lo demás por la presencia cuyo poder es infinito, exquisitamente suave, pero sólido como una roca. Grandes obras de arte, música y arquitectura que calibran entre 600 y 700 pueden transportarnos temporalmente a niveles de conciencia más altos y son universalmente reconocidas como inspiradoras y eternas. Niveles de energías de 700 a 1000. Iluminación. Este es el nivel de los grandes de la historia que originaron los patrones espirituales que innumerables personas han seguido a través de los años. Todos están asociados con la divinidad, con la cual ellos se identifican. Este es el nivel de inspiración poderosa. Estos seres colocaron en su lugar campos de energía atractores que han influido a la humanidad. A este nivel, ya no está separada la experiencia del ser interno personal individual de la de los demás, sino que más bien hay una identificación del ser con la conciencia y la divinidad. Lo no manifestado es experimentado como el ser más allá de la mente. Esta trascendencia del ego también sirve como ejemplo para enseñar a los demás cómo lograr esto con el tiempo. Esta es la cúspide de la evolución de la conciencia en el reino humano. Las grandes enseñanzas ennoblecen a las masas y elevan el nivel de conciencia de toda la humanidad. Tener tal visión es la llamada gracia, y el regalo que conlleva es la paz infinita, descrita como indefinible, más allá de las palabras uno. En este nivel de realización, el sentido de la existencia propia trasciende todos los tiempos y toda individualidad. Ya no existe la identificación con el cuerpo físico como yo, y por lo tanto su destino no incumbe. El cuerpo es visto meramente como una herramienta de la conciencia a través de la intervención de la mente. Su valor principal es la comunicación. El ser se funde con el ser. Este es el nivel de la no dualidad o la plena unicidad. No hay localización de la conciencia. La conciencia está igualmente presente en todas partes. 2. Las grandes obras de arte que representan individuos que han logrado el nivel de iluminación muestra típicamente al maestro con una posición de manos específica llamada mudra, en donde la palma de la mano irradia bendiciones. Este es el acto de transmisión de este campo de energía de la conciencia de la humanidad. Este nivel de la gracia divina calibra hasta 1000. El más alto nivel logrado por alguien que haya vivido en la historia inscrita, a saber, los grandes avatares a quienes se les puede atribuir el título de Señor, Señor Krishna, Señor Buda y Señor Jesucristo.